La luz del televisor parpadeaba suavemente sobre las paredes de las salas de estar mientras toda una generación observaba en silencio a jóvenes soñadores luchar por un futuro en New York City. El sudor corría por los espejos de los estudios. Las zapatillas raspaban los pisos de madera. Y en algún lugar entre la música y el agotamiento, un joven se movía como si estuviera intentando escapar de algo que nadie más podía ver. En aquel entonces, Fame era mucho más que una serie de televisión. Era esperanza envuelta en ritmo. Trataba sobre jóvenes cargando dolor detrás del talento, intentando sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en alguien. Y entre todos los cantantes, bailarines y actores, un rostro destacaba por encima del resto. Se movía con la valentía de las calles y la elegancia de alguien nacido para actuar. Jóvenes afroamericanos de todo Estados Unidos vieron de repente algo que rara vez aparecía en televisión durante aquella época. Un bailarín negro que parecía fuerte. Genial. Indomable. Alguien que se negaba a disculparse por ocupar espacio. Pero la fama también tenía sombras. Detrás de los aplausos, detrás de los fanáticos gritando y las brillantes luces de los estudios, había ira, soledad, adicción y presión creciendo silenciosamente año tras año. La misma energía que convirtió a Gene Anthony Ray en alguien inolvidable terminaría arrastrándolo hacia una dolorosa caída que muy pocas personas estaban preparadas para comprender. Y décadas después, muchos siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo desapareció casi sin hacer ruido una de las estrellas más brillantes de la serie Fame? Mucho antes de que llegaran las cámaras, antes de que el elenco de Fame se convirtiera en parte de la historia de la televisión, solo había un niño creciendo en Harlem con demasiada energía en los pies y demasiadas emociones dentro del pecho. Las calles a su alrededor eran ruidosas, impredecibles y a veces peligrosas. Pero la música le daba al vecindario un pulso capaz de mantener viva a la gente. A los 3 años, Gene Anthony Ray ya bailaba por las habitaciones como si el ritmo le perteneciera. Su familia lo notó inmediatamente. El movimiento parecía natural, casi espiritual, como si su cuerpo entendiera la música antes de que las palabras siquiera existieran. Mientras otros niños perseguían problemas en las calles, Gene perseguía sonidos. Harlem en aquella época tenía su propio latido. Las fiestas callejeras de verano se extendían hasta altas horas de la noche. Las radios lanzaban funk, disco y soul por las ventanas de los apartamentos. Jóvenes bailarines competían en las aceras por orgullo, respeto y supervivencia. Ese mundo moldeó a Gene Anthony Ray en el tipo de bailarín negro que el público jamás había visto realmente en la televisión mainstream. Pero crecer siendo diferente tenía consecuencias. Gene muchas veces bailaba junto a chicas durante competencias del barrio porque muchos chicos pensaban que bailar parecía débil o femenino. Algunos se burlaban de él. Otros se reían. Él respondía con los puños. Más tarde, sus amigos lo describieron como alguien valiente, explosivo e imposible de intimidar. Deseaba respeto tanto como deseaba aplausos. Esa tensión lo siguió hasta la escuela. Cuando ingresó a la High School of Performing Arts en New York City, la gente notó rápidamente su talento. No tenía entrenamiento formal de danza. No tenía una formación refinada de ballet. No tenía una familia adinerada guiándolo dentro del mundo artístico. Lo que sí tenía era movimiento puro, ritmo natural y una intensidad imposible de enseñar. Pero la disciplina se convirtió en un problema. Los maestros luchaban constantemente con su temperamento. Las discusiones eran frecuentes. Más tarde circularon rumores de que incluso había abofeteado a un profesor durante una confrontación. Ya fuera verdad o exageración, al final eso casi dejó de importar. El resultado fue el mismo. Gene Anthony Ray fue expulsado durante su primer año. Para muchos jóvenes artistas, eso habría significado el final. En cambio, terminó siendo el extraño comienzo de algo mucho más grande. Por aquella misma época, se estaban realizando audiciones para una película originalmente llamada Hot Lunch, que más tarde pasó a llamarse Fame. Miles de adolescentes se presentaron esperando una oportunidad en Hollywood. Gene ni siquiera asistió el primer día. Cuando escuchó sobre el casting, muchos papeles ya habían sido asignados. Aún así, sus amigos se negaron a dejar desaparecer la oportunidad. Le dijeron que había un personaje que parecía exactamente él. Leroy Johnson. Inteligente en la calle. Salvaje. Furioso. Un joven bailarín negro cargando confianza y dolor dentro del mismo cuerpo. Gene faltó a clases y fue de todos modos. Al principio, solo esperaba aparecer como bailarín de fondo.
Pero en cuanto los productores lo vieron moverse, en cuanto escucharon esa energía cruda de Harlem en su voz, la sala cambió. El papel dejó instantáneamente de pertenecerle a cualquier otra persona. Sin entrenamiento formal, sin preparación y sin darse cuenta todavía, Gene Anthony Ray acababa de entrar directamente en el momento que cambiaría su vida para siempre. Cuando Femme finalmente llegó a los cines en 1980, ocurrió algo inesperado. El público no solo veía la película, la sentía. Los jóvenes veían partes de sí mismos dentro de aquellos pasillos, estudios de danza y sueños imposibles. Y casi de la noche a la mañana, Gene Anthony Ray se convirtió en uno de los rostros de los que nadie podía dejar de hablar. Como Leroy Johnson, transmitía un tipo de energía que la televisión rara vez permitía mostrar a los artistas negros en aquella época. Era rudo. Ruidoso cuando hacía falta. Vulnerable cuando nadie lo esperaba. Bailaba con la confianza de alguien que ya había sobrevivido a cosas más difíciles que el rechazo. El personaje se sentía real porque era real. Gene Anthony Ray no interpretaba a Leroy Johnson como un actor estudiando líneas de un guión. Él lo vivía. La actitud desafiante, la rabia, el hambre, el humor, la imprevisibilidad. El público podía sentirlo inmediatamente. Esa autenticidad lo separó de todos los demás dentro de la serie Femme. Muy pronto, el éxito explotó mucho más allá de Estados Unidos. La película se convirtió en un gran éxito mundial, ganando millones y transformando a Femme en una de las marcas de entretenimiento más reconocibles de la era de Hollywood en los años 80. Cuando llegó la adaptación televisiva, los fanáticos internacionales la abrazaron con todavía más intensidad. Especialmente en el United Kingdom, la reacción sorprendió al elenco. Las giras agotaban entradas. Las multitudes gritaban tan fuerte que ahogaban las conversaciones. La prensa británica comparó la reacción con la Beatlemanía. Para Gene Anthony Ray, la atención comenzó a ser abrumadora. Algunos reportes afirmaban que recibía casi 17.000 cartas de fanáticos cada día. Las mujeres lo adoraban. Los jóvenes bailarines lo imitaban. Sus trenzas, su ropa callejera, sus movimientos atléticos y su personalidad intrépida crearon una imagen cultural que muchos chicos negros jamás habían visto representada de esa manera antes. Hizo que bailar pareciera masculino sin perder elegancia. Hizo que el movimiento pareciera rebelde sin perder belleza. Eso tuvo un impacto enorme en una época en la que los bailarines negros frecuentemente eran encerrados dentro de estereotipos o empujados al fondo del escenario. Gene Anthony Ray se colocó en el centro y obligó al mundo a mirar. Muchos admiradores admitieron después que Leroy Johnson les ayudó a creer que la danza pertenecía a todos, no solo a artistas de élite entrenados en estudios costosos. Pero el éxito llegó cargando un peso peligroso detrás. La presión aumentaba cada temporada. Miembros del elenco más tarde describieron horarios de grabación agotadores, desgaste emocional y expectativas constantes por parte de los productores. Algunas historias incluso sugerían que personas alrededor de la producción fomentaban hábitos poco saludables simplemente para mantener a los actores trabajando durante más horas. Fuera totalmente cierto o no, el ambiente detrás de Femme muchas veces sonaba mucho menos glamoroso de lo que el público imaginaba. Mientras tanto, el temperamento de Gene se volvió más difícil de controlar. Debbie Allen, quien se preocupaba profundamente por él, supuestamente lo trataba casi como si fuera familia. Ella reconocía tanto su brillantez como sus impulsos autodestructivos. Detrás de cámaras, productores y directores a veces temían sus explosiones emocionales. En un momento podía electrizar al público. Al siguiente, podía explotar de rabia por algo pequeño. La fama había transformado a Gene Anthony Ray en una estrella mundial. Pero dentro de él, los mismos instintos de supervivencia de Harlem que una vez lo protegieron comenzaban a chocar con la fama, la presión, el dinero y la soledad. Los aplausos seguían haciéndose más fuertes. Las multitudes seguían creciendo. Y en algún lugar debajo de todo ese ruido, el joven que alguna vez bailó libremente en fiestas callejeras del barrio comenzó lentamente a perder el control de sí mismo. El éxito debería haberse sentido seguro después de todo lo que sobrevivió creciendo en Harlem. Por un momento, casi lo fue. Gene Anthony Ray compró una gran casa para su familia en Rockland County, esperando que el éxito finalmente trajera estabilidad para las personas que más amaba. Entonces la casa se incendió. Según los investigadores, el fuego pudo haber sido provocado intencionalmente. Los 4 lados de la propiedad quedaron envueltos en llamas y supuestamente se encontraron rastros de gasolina en la escena.
Los rumores se expandieron rápidamente diciendo que el ataque podría haber tenido motivaciones raciales. Nadie fue condenado jamás. Para Gene, el mensaje era imposible de ignorar. Ni siquiera la fama podía proteger a una familia negra del odio. Y luego llegó otro desastre casi inmediatamente. Su madre, su abuela, sus tías, sus tíos y varios familiares fueron arrestados durante una gran investigación antidrogas en Harlem. Los periódicos cubrieron públicamente la historia. Según los reportes, las autoridades acusaban a miembros de la familia de vender heroína y cocaína durante una extensa operación encubierta. Supuestamente, su abuela fue arrestada llevando cocaína y un arma cargada. Los titulares humillaron a la familia. Pero para Jean Anthony Ray, el dolor iba mucho más allá de la vergüenza. Amaba profundamente a su madre. Sus amigos dijeron que permaneció leal a ella durante cada audiencia judicial, cada acusación y cada momento en que el público miraba a su familia como si fueran criminales en vez de seres humanos. Mientras los espectadores todavía veían a Leroy Johnson bailando en televisión, Gene cargaba silenciosamente un peso emocional que se hacía cada vez más pesado. Esa presión finalmente comenzó a destruirlo. El alcohol empeoró. Las drogas llegaron después. Miembros del elenco y trabajadores de producción notaron rápidamente los cambios. Faltaba a ensayos. Llegaba tarde. Algunas veces desaparecía completamente antes de las grabaciones. Otras veces aparecía de repente esperando que las cámaras comenzaran a grabar como si nada hubiera pasado. Al principio, los productores intentaron suspensiones. Luego advertencias. Finalmente, la serie de televisión Fame tomó la decisión que nadie imaginaba posible. Despidieron al actor que muchos fanáticos consideraban el alma del programa. El derrumbe después de eso fue dolorosamente silencioso. Gene admitió más tarde que, tras perder el papel, pasó meses sentado solo frente a un televisor comiendo comida basura y aislándose del mundo. Un día se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que tenía enfrente. El cuerpo que alguna vez se movió con confianza explosiva ahora cargaba agotamiento, vergüenza y soledad. Hollywood siguió adelante rápidamente. Él no. Intentando escapar del colapso que lo rodeaba en Estados Unidos, Jean Anthony Ray viajó al extranjero buscando un nuevo comienzo. Europa le ofreció oportunidades temporales. Participó en producciones teatrales y proyectos televisivos mientras intentaba reconstruir su reputación. Pero nada duraba demasiado. Escuelas de danza fracasaban. Las giras colapsaban. Los rumores sobre su vida personal lo seguían de ciudad en ciudad. A comienzos de los años 90, la soledad que lo rodeaba ya era imposible de ocultar. Surgieron historias afirmando que dormía en bancos de parques en Milán. Otro incidente lo colocó en problemas legales tras un altercado dentro de un supermercado. Y luego llegaron los rumores que aterrorizaban a tantos artistas durante aquella época. El SIDA. Al principio, algunos periódicos reportaron falsamente que ya había muerto. Más tarde, Gene confirmó públicamente que era VIH positivo, aunque negó tener SIDA en ese momento. También admitió luchar contra el alcoholismo y se describió como alguien que vivía de fiesta constantemente intentando escapar de su propio dolor. Para alguien que alguna vez estuvo rodeado de fanáticos gritando y atención mundial, el final se sentía insoportablemente solitario. El mismo joven bailarín negro que alguna vez inspiró a millones a moverse por la vida sin miedo ahora caminaba por calles extranjeras cargando silencio, adicción, enfermedad y recuerdos de los que la fama ya no podía protegerlo. Cuando el mundo finalmente comenzó a mirar hacia atrás en la vida de Jean Anthony Ray, muchas personas entendieron que su historia nunca trató solamente sobre un actor del elenco de Fame. Reflejaba toda una época dentro del entretenimiento estadounidense, especialmente para jóvenes artistas negros intentando sobrevivir dentro de industrias que celebraban el talento mientras ignoraban silenciosamente el dolor. Durante el Hollywood de los años 80, la imagen muchas veces importaba más que la supervivencia emocional. Se esperaba que las jóvenes estrellas permanecieran enérgicas, atractivas, productivas y vendibles sin importar lo que estuviera ocurriendo detrás de puertas cerradas. Las conversaciones sobre salud mental prácticamente no existían. La adicción era tratada como una debilidad personal en lugar de un colapso emocional. Y para muchos artistas negros, existía una presión constante por parecer fuertes incluso mientras cargaban racismo, estrés financiero y escrutinio público. Gene Anthony Ray llevaba todas esas presiones al mismo tiempo. Estados Unidos admiraba sus movimientos, pero muchas veces no comprendía al hombre detrás de ellos.
Las audiencias internacionales lo abrazaron de manera diferente. En lugares como el United Kingdom, la serie Fame se convirtió en un fenómeno cultural. Las multitudes trataban al elenco como superestrellas internacionales. Los fanáticos celebraban a Gene Anthony Ray como uno de los bailarines negros más emocionantes de su generación. Sin embargo, en su propio país, el apoyo muchas veces parecía condicionado. Hollywood amaba su energía mientras generaba audiencia y ganancias. Pero una vez que la adicción, la inestabilidad y la enfermedad entraron en escena, el sistema siguió adelante sin él. Historias como la suya se volvieron dolorosamente comunes dentro de la historia del entretenimiento negro. Jóvenes talentos ascendían rápidamente, brillaban intensamente y luego desaparecían mientras nuevos rostros ocupaban su lugar. La epidemia del SIDA hizo todo aún más oscuro. Durante los años 80 y comienzos de los 90, el miedo y el silencio rodeaban al VIH dentro de la industria del entretenimiento. Los rumores viajaban más rápido que los hechos. Muchos artistas ocultaban sus problemas de salud para proteger carreras ya sostenidas por hilos frágiles. Cuando Gene confirmó públicamente que era VIH positivo, la conversación pública sobre la enfermedad todavía cargaba un enorme estigma. Y quizá ese silencio le hizo tanto daño como la propia enfermedad. Años después, muchos fanáticos e historiadores comenzaron a hacerse preguntas difíciles. ¿La vida de Gene Anthony Ray habría sido diferente si hubiera existido un apoyo emocional más fuerte a su alrededor? ¿Su legado sería hoy más grande si Hollywood lo hubiera protegido en vez de simplemente beneficiarse de su talento? Esas preguntas todavía permanecen. Porque cuando la gente recuerda ahora a Gene Anthony Ray, generalmente recuerda primero el movimiento, la velocidad, el carisma, la energía intrépida de Leroy Johnson. Pero debajo de todo eso había un hombre cargando una soledad que muy pocas personas realmente se detuvieron a notar mientras estaba vivo. El mundo aplaudía la actuación. Muy pocos se detenían el tiempo suficiente para preguntarse qué tipo de dolor existía después de que la música terminaba. En abril de 2003, el elenco de Fame se reunió nuevamente para un documental especial llamado Fame Remember My Name. Para muchos fanáticos, fue como abrir un viejo álbum de fotografías de otra vida. La música regresó. Los recuerdos regresaron. Y por un breve momento, también volvió la sonrisa que la gente recordaba de Gene Anthony Ray. Los espectadores notaron algo diferente en él aquella noche. La energía era más suave ahora. Más vieja. Más cansada. Pero todavía conservaba destellos del mismo joven que alguna vez bailó en las pantallas de televisión con una intensidad imposible. Durante las entrevistas, Gene habló honestamente sobre sus luchas. Admitió que personas dentro del entorno de producción proporcionaban drogas para mantener a los artistas trabajando a pesar de los horarios agotadores. El dolor que durante años permaneció escondido detrás de la coreografía y los aplausos finalmente estaba siendo dicho en voz alta. Solo meses después, la tragedia volvió a golpear. Gene Anthony Ray sufrió un derrame cerebral poco después de la reunión. El 14 de noviembre de 2003 murió debido a complicaciones relacionadas con el derrame y el SIDA. Tenía solamente 41 años. 41. Una edad en la que muchos artistas apenas comienzan a entenderse a sí mismos. Para los seguidores de la serie Fame, la pérdida se sintió profundamente personal. No solo porque había muerto una estrella de televisión, sino porque toda una parte de la historia cultural de pronto parecía frágil. Gene Anthony Ray representaba algo más grande que el entretenimiento. Representaba visibilidad, movimiento, confianza. Toda una generación de jóvenes bailarines negros viéndose reflejados con orgullo y fuerza en la televisión convencional. Incluso hoy, muchas personas creen que su legado nunca recibió el reconocimiento que merecía. Cuando se habla de artistas negros legendarios, nombres como Michael Jackson, Gregory Hines y Ben Vereen son celebrados con justicia. Claro, Gene Anthony Ray muchas veces queda olvidado a pesar del impacto que tuvo en la cultura del baile, la historia de la televisión y los jóvenes artistas que crecieron durante la era de Hollywood de los años 80. Sin embargo, la influencia no desaparece simplemente porque la historia se vuelva silenciosa. En algún lugar esta noche, un viejo episodio de Fame todavía se está reproduciendo en una pantalla tenue. En algún lugar, un joven bailarín todavía se mueve con la misma energía intrépida que Leroy Johnson llevaba a cada habitación. Muchos de ellos quizás ni siquiera sepan de dónde nació originalmente esa confianza. Así es como sobreviven las verdaderas huellas culturales. No a través de titulares.
no a través de premios, sino a través de la inspiración que pasa silenciosamente de una generación a otra. Gene Anthony Ra dejó este mundo hace décadas, pero el movimiento que entregó a la gente nunca se detuvo realmente. El ritmo permaneció. El coraje permaneció. Y la historia de una estrella olvidada de Harlem sigue viva dentro de cada artista que alguna vez se atrevió a ocupar espacios sin pedir permiso primero. Si recuerdas haber visto Fame durante aquellos años, comparte tus recuerdos abajo. Y si esta historia te hizo pensar en alguien cuya luz se apagó demasiado pronto, escribe su nombre en los comentarios. Leemos cada historia. Para más historias desconocidas sobre leyendas negras que ayudaron a moldear la cultura